En Navidad debíamos de tener una historia bonita, una historia de esas que te conmueven, que son al final la historia y la fuerza del amor, la fuerza de la gente que hace cosas bonitas por su pueblo. Y esta es una historia navideña. Hace siglos Palma del Río tenía unas norias magníficas. Yo creo que era uno de los elementos más significativos de nuestro pueblo. Es la forma de sacar el agua del río Genil para poder regar estas maravillosas huertas. Los 13 famosos pagos de Palma del Río. Nos encontramos precisamente en el pago de la Pimentada, aquí en el camino de la Barqueta. Pues bien, esas norias que durante siglos regaron nuestro término municipal desaparecieron desgraciadamente. No quedó ni una, y eso que había más de 40 a lo largo del río, no quedó ni una. Quizás nos han llegado fotografías y recordamos las norias de la Chirritana, esas 3 norias que estaban colocadas pues como si nos situáramos memorísticamente al final del paseo donde se encuentra la electrolinera. Esa es la referencia más antigua que tenemos de nuestras norias, pero la gente de las huertas las conocían y las usaban con bastante frecuencia. Entonces, desde hace años hay una inquietud en el Ayuntamiento de Palma del Río de recuperar las norias de Palma, pero no teníamos el referente real de cómo era, porque hay otras norias en otras localidades que son distintas a las de Palma. ¿Cómo poder afrontar ese reto? Bueno, pues un día de la década de los 90 tuvimos la suerte de enterarnos de que había un señor en Palma del Río que se llamaba Antonio Espejo León, que había hecho una noria. Y aquí me presenté yo, en este mismo patio. Entonces Antonio, el hombre con toda su ilusión, la sacó del almacén, la montó, la colocó y nos contó aquel día que la había hecho en su juventud, que él, cuando trabajaba en la huerta de niño, veía la noria y le encantaba su girar, su forma, su mecanismo, y entonces él le hacía muchísima ilusión hacer una réplica a escala de la noria. Un hombre poco instruido, un hombre, un hortelano de Palma del Río, pero con una inmensa capacidad intelectual de decir, eso lo voy a hacer yo a escala. Entonces, con su capacidad y su arte, localizó las maderas, lo preparó todo y a un familiar suyo, a Onieva, le encargó los cangilones. Aquí están todas las partes de la noria que hemos heredado del mundo árabe, desde el añaclil, el ataurique, la matrice real, las distintas partes del proceso de construcción de una noria. Los álabes, que son estas paletas, bien, luego hablaremos del mecanismo de la misma. La cuestión es que aquel hombre hizo su noria y la tenía con todo su cariño aquí en su huerta. Es la única reproducción exacta de las norias de Palma del Río que conozcamos, no hay otra. El hombre la mantuvo aquí y cuando yo lo conocí, pues ya le planteé la posibilidad de que formara parte del Museo de Palma del Río para tenerlo como referencia y que además sería la maqueta con la que pudiéramos recuperar las norias. Bueno, pero en aquellos tiempos, entre las agendas de cada uno, pues no pudimos concretar nada. Antonio Espejo, lamentablemente, pues en el proceso de haciéndose mayor, pues cayó en la enfermedad del Alzheimer y además pues guardó su noria muy celosamente de que nadie se la fuese a quitar. Entonces, en ese celo por conservar la noria, no le dijo a nadie dónde la había guardado. El hombre murió, su familia sabía que había hecho una noria, su hijo la había visto de niño, su viuda lo recordaba, pero nadie sabía dónde estaba la noria. Y por si fuera poco, hubo la desgracia de que en una de las riadas de las huertas se inundó esta parte y le afectó a la noria. Al limpiar y al sacar todos los materiales del almacén, fue cuando apareció muy escondidita, muy bien guardadita, la noria que había hecho Antonio Espejo. Y hasta ahí la historia. Pasados los años, pues nos pusimos en contacto con Isabel, a través de amigos comunes, y me dijo que la noria había aparecido y que su voluntad era que formara parte del Museo de Palma del Río y que además fuera un recuerdo en memoria, in memoriam, de Antonio Espejo León. La familia se las quiere ofrecer hoy al Ayuntamiento de Palma del Río, a la ciudad de Palma del Río, y quiere hacerlo personalmente en la persona del alcalde José Antonio. Nada, yo lo único que deseo es que la cuidéis bien, que la restauréis en condiciones como estaba la noria en su día, y que pues que esté a la vista de todo el mundo y memoria para también y para todo Palma del Río. ¿A veces tu nombre? David Espejo.
¿Yo qué puedo decir? Nada, lo que dice mi hijo, que para que esté así mejor que la vea todo Palma. Nada más. ¿Usted la recuerda cuando su marido Eso. la hizo? No, si mi marido la hizo cuando tenía unos 18 años. ¿La recuerda haberla visto antes, no? Sí, claro. Sí, la tenía aquí en la nave esta y después la pasó aquí a la casa y la metió debajo de unas tablas que tenía, y cuando limpiamos es cuando la vimos. Ya que la buscamos, mi hijo y yo, cuando desapareció fuimos, porque era en Navidad, ¿te acuerdas, David? Que fuimos por los pueblos estos de alrededor, dijimos, porque encontramos la puerta abierta y creímos que se la habían llevado, y fuimos a la hora a muchos pueblos, a ver si, digo, a lo mejor para un Belén la han cogido, y después apareció. Como lo quitaron en la época de Navidad. Pues Pues pensaba una que se época. la habían cogido para hacer un Belén de estos navideños que se suele hacer. Y estuvimos recorriendo todos los pueblos en busca de portales navideños a ver si la encontramos. Y al final, limpiando el barro que había dejado el río, pues la encontramos. A mí me ha dado una alegría enorme cuando la vio. Digo, mira, aunque está trozada, por lo menos sé que no se la han llevado. ¿Su apellido cuál es, Isabel? Isabel Hurtado. Y la verdad es que desde el ayuntamiento asumimos como si fuese una joya de la familia, para que en nombre de Antonio Espejo pues también quede permanente, y agradecemos tanto a su viuda Isabel como a su hijo que le hagan este ofrecimiento al pueblo de Palma del Río. Nosotros la vamos a asumir con todo el cariño que ellos la ceden, y también con el compromiso y con la responsabilidad, primero, de restaurarla como han pedido, y segundo, de exponerla en el Museo de Palma del Río como un elemento importantísimo de lo que significó la economía palmeña a través de la huerta y los pagos de huerta de Palma. Es verdad que los meandros del río Genil hacen que la anchura del río en su zigzagueo que llega hacia Palma y hacia la desembocadura con el Guadalquivir propicie pues pagos de huerta, digamos una anchura determinada donde puede ensancharse la posibilidad de una forma natural el riego en todas las zonas del Genil. Precisamente estas norias podían sacar el agua, y aprovechando también la inercia, digamos, del terreno y la escorrentía del agua, pues se regaba toda una anchura de estos meandros tan importantes, y Palma pues surgió como una ciudad, como un territorio, un pueblo próspero por la agricultura, dotado de esa posibilidad de tener agua permanentemente durante todo el año a través de los riegos, de una forma ingeniosa como eran las norias, pero también de una forma muy natural y muy ecológica, desde luego, ¿no? Esta noria, dado que significó tanto para Palma del Río, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo a la hora de reflotar nuestra historia tal como lo estamos haciendo a través de nuestro patrimonio histórico artístico. También las norias de Palma forman parte de nuestro patrimonio. Esto lo asumimos realmente con esa seriedad y ese compromiso de cuidarla, de restaurarla, de exponerla, pero también que nos sirvan, tal como hizo Antonio, de hacer una maqueta a escala después de reproducirla al contrario, de hacerla, digamos, unas norias a tamaño real también. Basándonos en lo que Antonio Espejo hizo ya, en este caso como si fuese un arquitecto determinado de esta época, y nosotros tal cual lo reconocemos y lo asumimos de esa forma, y la intención es, aparte de exponerla, que nos sirva, dado también con las fotografías que existen históricas de las norias de Palma del Río. Creo que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo en este camino que estamos recorriendo de incrementar la posibilidad de exponer nuestro patrimonio histórico. Esto forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio, y por tanto también el compromiso de reproducirla a tamaño natural y ponerla allí en un sitio donde pueda ser visitable y también protegida, porque bueno, todos sabemos de la arriada, de la subida del río, pero que esté lo más próxima a donde las norias estaban,
que desde luego en el río, pero también que pueda estar protegida y sea visitable para todas las personas de fuera de Palma que quieran conocer, y las personas de Palma, la gente joven que quiera conocer cuál es nuestra historia, la historia de la huerta, la historia de los pagos de huerta, que es el origen, la génesis de la economía palmeña, como es la naranja, como es toda la fruta y las hortalizas que se producen en esta huerta. Y gracias a Antonio, que supo de alguna forma plasmar en esta maqueta, pues tenemos más datos para poder reproducirla. Yo creo que esta, a la parte de elementos históricos, pues tiene el elemento sentimental también que ha expuesto Manuel Muñoz Rojo, y con esos sentimientos y esa delicadeza desde luego también la asumimos desde el ayuntamiento. Así que muchísimas gracias por este acto generoso que hacéis con un patrimonio que es vuestro, y como decía, que la asumimos como si fuese una joya familiar que dais, desde luego que siempre será vuestra, eso está claro, tan solo que la queremos tener en un lugar para de alguna forma hacer un homenaje a todos los hortelanos de Palma del Río y a la historia y a la economía de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Gracias. Una de las partes de la noria que es fundamental para poder hacer la verdadera, la grande de 10 metros. Es decir, por ejemplo, que por eso vaya a hacer una más grande. fijaros en todos los aspectos tan curiosos, como por ejemplo los cangilones, también llamados arcaduces, se colocaban de dos en dos. Se colocaban entre la paleta y la paleta, entre un álabe y otro álabe. La estructura radial que iba al añaclí, a esta pieza, fijaros la cantidad de palabras del mundo árabe que se maneja en una noria, que es este eje central que permitía, con este nudo central de giro, se le colocaban estos pilares que tenían esta hendidura o almohadilla, donde esto gira con naturalidad. Entonces, las demás partes que estáis aquí ahora viendo descompuestas, son una estructura que se iba colocando ya sobre el terreno. Estas piezas, por ejemplo, imaginarlas totalmente de pie, donde a partir de una altura se iba colocando los canales. Vale. Este caía, ya lo veréis cuando se termine de montar correctamente, este agua circulaba por aquí e iba a la huerta. Entonces tenía un proceso que lo regulaba esa presa, ese mecanismo, para controlar el agua que tenía que salir con qué fuerza. Entonces, esto está completo como era la noria de Palma, porque pensar que la noria se colocaba a orilla del río. Como hay que superar una altura de unos 9-10 metros, desde la orilla hasta la parte alta, esto se hacía con estas matrices. La más importante de ellas se llamaba la matrice real, que era la que repartía a las demás matrices, que la tenemos aquí también. Y los cangilones, que están aquí, están elaborados donde se hacía el cangilón de verdad. Es decir, que es un cangilón a escala, se hacía en lodo nieva, y además tuvo el detalle de que, como sabían que los cangilones era de lo que más se rompía en la noria, Antonio se entretuvo en hacer un almacén de cangilones por si se le rompía uno para reponerlo, que era lo propio. Son más chiquitos. Y además llevan el sello de nieva, que es otra de las cosas fundamentales, y que aquí se vincula. Aquí hay unos cuantos oficios que son maravillosos. Por ejemplo, por ejemplo, el oficio de carpintero. Los carpinteros en Palma, muchos de ellos se dedicaban exclusivamente a las norias. Había profesionales de arreglar las norias cada año. Luego está el ceramista, el que hacía el cangilón. Luego están los artesanos que tenían que recoger
un ataraje, un material vegetal que hay en las orillas de los ríos, lo secaban para hacer unas cuerdas con las que unían el cangilón a los travesaños. Es decir, que aquí hay un componente de la industria hidráulica de Palma del Río fundamental para poder estudiar muchos de los oficios. Otro de los oficios que se hace muy parecido a los pilares estos, fijaros que tienen la misma forma, de las escaleras. Las escaleras de las huertas era otro de los oficios de Palma del Río. Había que preparar esas grandes escaleras para coger la naranja cadenera. Así, los cantos. Así que aquí va a salir una escuela de información de la historia de Palma muy importante. Pero además, sobre todo lo que vamos a resolver es cómo era el mecanismo de sujetar, de armonizar toda esta noria. Y aquí está completo. Como veis, aunque se hayan roto determinadas piezas, la estructura fundamental está completa. Es decir, requiere de muy poca restauración, de una limpieza y de que se coloque con una hermosa vitrina en un sitio público y pondrá noria de la familia Espejo León, que es para que se acuerde todo el mundo de quién es el autor de esta noria. Así que eso es lo que quería daros como detalle. Luego ya profundizaremos más adelante porque lo registramos todo esto en un documento oficial y lo haremos, pero eso ya cuando esté ya restaurada y hagamos el acto de presentación ante los medios, que volveremos a verla, pero ya como Dios manda, ya acabada.